Lo que les vamos a contar ahora es como una suerte de viaje en el tiempo. Tendríamos que retroceder 3 años, transitar 2020, escuchar en ese entonces al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en relación a Vicentín. ¿Se acuerdan? Esa empresa, esa exportadora de granos que se había declarado en quiebra, que pocos días antes había pedido un préstamo al Banco Nación que había sido otorgado por un funcionario del entonces gobierno de Juntos por el Cambio y que a raíz de esa situación totalmente fraudulenta se generó una quiebra que llevó al gobierno a intervenir y a evaluar la posibilidad de hacer una expropiación de esa empresa que le servía además como una empresa testigo para saber exactamente cómo se movían, cómo era la exportación de soja, de granos, que es algo indispensable, trascendental para la economía del país. Bueno, hoy, esta semana mejor dicho, después de 3 años de un concurso de acreedores producto de la situación de esta empresa, el juez Fabián Lorenzini, a cargo del caso Vicentín, rechazó una propuesta que había presentado la empresa cerealera y ordenó la apertura de lo que llaman el periodo de concurrencia, donde se busca que el acreedor o interesados externos, los acreedores quiere decir aquellos que le habían prestado a Vicentín, por ejemplo el Banco Nación, se espera que hagan una propuesta para tomar el control de la empresa. Una noticia que generó una gran sorpresa y que por eso nos llevó a convocar a un diputado santafesino, a Carlos Delfrade, muy involucrado en esta causa, en la situación vinculada a las cerealeras. Y ya está en línea para conversar con nosotros. Carlos, ¿cómo te va? Aquí te saluda Martín Bustamante. Hola Martín, buenas noches. Gracias por esta comunicación. No, gracias a vos. ¿Te tomó por sorpresa esta decisión? Sí, la verdad que sí, no la esperaba, me pareció una decisión importante, a contramano de lo que venía haciendo el doctor Lorenzini, que Claro, lamentablemente a nuestro entender durante 3 años todo lo siempre contrario. estuvo muy dispuesto. ¿Perdón? Sí, que todo lo contrario, digo, reafirmo lo que vos decís. Claro, estaba más dispuesto a ayudarla a Vicentín que a generar una respuesta que en este caso nos da la gran posibilidad al pueblo argentino en general y al pueblo santafesino en particular de Sí. recuperar la principal empresa y en la Argentina el principal jugador económico nacional en el comercio exterior de granos, que sigue siendo el lugar por donde ingresa mayor cantidad de divisas a la Argentina. Mirá lo que Entonces el decís. rechazo a la propuesta de Vicentín es muy importante y el lunes empieza a abrirse este proceso de salvataje, por lo cual el lunes empiezan a aparecer las distintas ofertas. Por eso es tan interesante que el presidente de la Nación se haya despertado, aunque sea a través de Twitter, diciendo que ahora van a participar. Es indispensable porque tenemos que recuperar la soberanía económica sobre el comercio exterior de granos. A ver, vamos a desgranar un poco lo que estás diciendo, porque es Sí. importante, Puede decís. ser que yo escuche voces de fondo que Y, pueden estar. y a ver, vamos a ver, no sé Sí. cómo está Pero la bueno, conexión. dale, dale, Ahí, dale. ahí Yo igual los te chicos escucho. están tratando de acomodar la comunicación. Te decía, Bien. vamos a tratar de desagregar, ¿no? Un poco lo que vos estás diciendo, porque es muy importante. Vos estás hablando de una de las principales generadoras de divisas para el país. Estamos hablando de un país que tiene escasez de dólares, que tiene una brecha cambiaria muy fuerte, que tiene problemas muy profundos a raíz de eso y que evidentemente por estos lugares puede llegar a empezar a encontrar una solución. ¿Por qué es una generadora de divisas? ¿Qué quiere decir exactamente eso? Hasta el año 2019, cuando se produce la cesación de pago de Vicentín, que fue el 4 de diciembre del año 2019, Vicentín era la empresa número 6 entre las 1.000 empresas que más venden en la Argentina y era la primera exportadora nacional. Hmm. La cantidad de venta era realmente muy importante, alrededor de 3.000 millones de dólares, lo cual realmente la convertía en la empresa de origen nacional más importante y era la que podía poner reglas de juego para que en la exportación de cereales la mayoría del dinero producido por el pueblo argentino le quedase al pueblo argentino. Mm. Cuando empieza el proceso del vaciamiento de Vicentín y después la fuga de capitales que hace Vicentín entre agosto del 2019 y enero de 2020 de 791 millones de dólares,
le pasaron esa factura de fiesta privada al pueblo del país y empezamos a ver un proceso simultáneo. El vaciamiento de Vicentín de su principal empresa Renova al grupo Viterra, que es hoy el que lidera las exportaciones argentinas en sociedad con el grupo Bunge, y a partir de ese momento el comercio exterior de grano de la Argentina está mayoritariamente extranjerizado. Por eso es tan importante recuperar Vicentín, ahora sí, con la gran posibilidad de una empresa mixta, con mayoría de acciones estatales por la deuda que tiene con el Banco Nación, como vos decís, y en forma simultánea sumar a las trabajadoras, a los trabajadores, a las cooperativas, a las empresas que quieran hacer bien las cosas y fijar algo que defienda el dinero argentino, porque al irse permanentemente nos queda un empobrecimiento muy grande. Por eso, miles de millones de dólares están en juego, pero fundamentalmente y lo estratégico es recuperar el dominio del comercio exterior de granos en manos argentinas. Esto es lo que se abre a partir de esta resolución de Lorenzini, Martín. Qué interesante, ¿no? Porque al final aquello que había comenzado en 2020 finalmente se podría cumplir en este momento. ¿Te imaginás de vuelta banderazos, quejas, bocinazos, cacerolazos en contra de la decisión de este juez y de lo que finalmente va a ser más o menos lo que proponía en ese momento Alberto Fernández? Es probable, porque en definitiva Vicentín ya ha dicho que va a rechazar esta decisión que tomó Sí, Lorenzini. va a apelar. Y ya la semana pasada a mí me había generado mucha preocupación la resolución que había generado la propia empresa de llevar a 160 trabajadores a que se apruebe la resolución que era a favor de la propuesta de Vicentín, que era realmente una provocación, pagar a 12 años y Sí. solamente el 20% de la deuda, era verdaderamente una provocación. Mm. Lo que puede suceder es que efectivamente usen la angustia de los trabajadores como herramienta para hacer una movilización para rechazar este origen de salvamento, de salvataje en realidad que estaba produciendo ahora esta decisión del doctor Lorenzini. Lo cierto es que se tiene que mover el gobierno nacional, el gobierno provincial, el Banco Nación y salvar en primer lugar las fuentes laborales, recuperar la presencia nacional en el comercio exterior de granos y traer ese dinero que fugaron a paraísos fiscales con la complicidad del gobierno de Mauricio Macri, de González Fragas, que era el presidente del Banco Nación, y de Guido Sanleri, que era el presidente del Banco Central de la República Argentina, para que nuestro pueblo recupere algo de lo que robaron estos Mm. delincuentes de guante blanco que hicieron de Vicentín el fugaducto del macrismo. ¿El Banco Nación es el principal acreedor? Hoy sí, en casi 640 millones de ¿Y dólares. qué Es porcentaje es del muy total? importante. Del total de la deuda yo te diría que la tercera parte. Bien, bien. ¿Y el resto serían capitales privados, Capitales extranjeros también y privados, que tiene que ver con casi productores? 1.000 acreedores productores, Bien, exactamente. bien. Carlos, ¿y por qué pensás que tuvo tanto éxito en su momento, después de todo el fraude que vos estás contando de forma tan detallada, tanto éxito en una convocatoria a movilizar? Me acuerdo que en Fue el las... 20 de junio de 2020 eso. Sí, pero aparte me acuerdo que en las entrevistas que le hacían los colegas decían, dañaron el nombre de los Nardini, dañaron el nombre de Vicentín, ¿no? Acusando al gobierno y todo este fraude, todo esto que vos estás contando, que es terrible, ¿no? Porque es un fraude al Estado, al pueblo argentino, No, es un pasó robo, es un totalmente saqueo desapercibido planificado. y nadie movilizó por eso. De hecho, lo dijo el No, no, presidente, nos movilizamos en pensé aquel que... momento. Dijo, el presidente dijo, no, no avancé con la medida porque pensé que iban a salir a festejar a las calles, medio que le echó la culpa a las organizaciones por no apoyar su medida. Sí, el presidente, cuando hace el anuncio que va a mandar al Congreso de la Nación un decreto para declarar a Vicentín de interés público Sí. y sujeta a expropiación, genera una respuesta muy interesante en determinados sectores que creemos en la necesidad de un Estado que deje de ser bobo y cómplice para que defienda en serio los intereses del pueblo argentino. Eso nos pareció muy bien. Pero después, el 20 de junio de 2020, aparece esa gran movilización con ese gran partido político que tiene el poder económico, que es la señal TN, y a partir de ese momento, el intendente en ese momento de Avellaneda,
Escarpín, Sí. sale a decir públicamente a todo el país que ellos estaban defendiendo la propiedad privada, que esto era un atropello. Lo cierto es que salieron en defensa de una historia de 90 años, que es la historia del Grupo Vicentín, que tiene luces y sombras, y fueron a salir a defenderlo mejor, porque claramente la mayoría de las fuentes laborales del norte profundo de la provincia de Santa Fe tienen relación directa con Vicentín. Pero hubo también una manipulación política muy, pero muy grande en contra del gobierno y con esto de hacer sagrada una propiedad privada que hacía rato en realidad vivía del Estado, no solamente de los créditos, sino de las exenciones impositivas, de haberle dado tierras en el norte de la provincia de Santa Fe en su momento para desarrollarse tal como lo hicieron, de darle acceso al río Paraná para las exportaciones durante la dictadura. Por eso me parece que esa movilización también se relaciona con esa parte de la historia en donde Vicentín fundó 10 escuelas privadas en el norte profundo, que fue generando la idea de la conciencia que Vicentín era mucho más que una empresa, que eran algo así como padres o señores tutelares de la vida del norte de la provincia de Santa Fe. Ahora, después de todo esto que hemos conocido a través de las investigaciones judiciales penales, queda claro que fueron 17 delincuentes de guante blanco, integrantes del directorio Vicentín, que están libres porque pagaron una caución de 10 millones de dólares y no estarían presos hoy, y que además de generar esto lo hicieron con la complicidad de casi una decena de directivos del Banco Central de la República Argentina, con Guido Sanleris a la cabeza, con González Fraga a la cabeza, con total conocimiento del expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Por eso nosotros decimos, así como el conflicto de las carnes delineó en la década del 30 lo que significaba la década infame, Vicentín mostró lo que era el macrismo: endeudarse en millones de dólares y fugar a cuentas personales privadas ese endeudamiento que hoy estamos pagando el resto del pueblo argentino. Algo así como la colonización del Estado al servicio de intereses privados y particulares. Carlos, me quedo con lo que puede llegar a pasar, ¿no? La importancia de que el Estado finalmente tome el control de algo esencial, determinante para la economía argentina, sobre todo en este momento que es tan crítico. Te agradezco muchísimo, te mando un gran saludo. Para mí un privilegio, un gustazo, gracias por haber pensado en nuestro trabajo. Hasta cualquier momento, Un Martín. abrazo.